Su Excelencia, en primer lugar quiero expresar que yo esperaba al doctor Pablo Sánchez Velarde, quien es el que firma la disposición fiscal cuestionada de Marra, que es la número 6, y es el fiscal de la Nación. Quien pretende investigar a mi patrocinado, don José Pedro Castillo Terrones, debería estar acá para sustentar. Porque yo puedo entender que los actos de investigación puedan delegarse, pero lo que no puedo concebir es que los actos de sustentación, y este, que es el trascendental, que va a definir la permanencia o no de la investigación en contra de mi patrocinado, puedan ser delegados por un fiscal que no es el fiscal de la Nación. Pero bueno, señoría, la defensa no tiene ánimos dilatorios, de tal manera que me ocupo del asunto que nos convoca. Esta tutela de derechos, señoría, es una tutela histórica, porque se trata de la primera tutela de derechos que presenta un presidente de la República en funciones durante toda nuestra historia republicana. Y quiero partir acá recordando la sentencia quizá más importante que se ha dado en la jurisprudencia de la Suprema Corte Americana, una sentencia dictada en el año 1803, cuya discusión inició en 1801, pero fue en 1803, con la decisión del juez Marshall, que se resolvió esta controversia constitucional. Y ya decía Marshall en la sentencia del juez Marbury contra el secretario de Estado de ese entonces, James Madison, Marbury versus Madison, se decía, ¿qué sentido tiene que los poderes estén limitados y que los límites estén escritos si aquellos a los que se pretende limitar pudieran saltarse esos límites? Señoría, nosotros nos preguntamos, siglos después, ¿qué sentido tiene que a la Fiscalía se le prohíba investigar a un presidente de la República en funciones si que esos límites van a ser traspuestos, si que esos límites van a ser desconocidos, creyendo que la Fiscalía tiene poderes omnímodos, olvidándose que en la Constitución no hay zonas ni órganos exentos de control constitucional? La pretensión, Su Excelencia, que trae esta defensa técnica es que se declare fundado el pedido de tutela de derechos presentado a favor de don José Pedro Castillo Terrones y como consecuencia se disponga la nulidad, la invalidez, se deje sin efecto jurídico alguno la disposición fiscal número 6 del 27 de mayo del 2022, la misma que incorpora inconstitucionalmente al señor presidente de la República en funciones a esta investigación en la carpeta 64-2022. Con su venia, su señoría, permítame para poder mejorar el sonido, por favor. Voy a reemplazar estos audífonos con otros. Permítame, por favor. Señoría, quiero probar si ahora se me escucha mejor. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Habiendo sentado las bases de nuestra pretensión, señoría, es menester ilustrar que esta disposición fiscal número 6 que estamos cuestionando en este momento tiene como precedente la disposición fiscal número 4. La disposición fiscal número 4 es aquella a través de la cual la Fiscalía de la Nación inicia diligencias preliminares contra el exministro de Estado, Juan Silva, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y otras personas más. Posterior a ello, en la disposición fiscal número 6, la Fiscalía de la Nación incorpora al señor presidente de la República en funciones, don José Pedro Castillo Terrones, a esta investigación. Y básicamente lo que se señala es que hay una necesidad de incorporar al presidente, de abrir la investigación, porque se podría perder la prueba. Luego vamos a trabajar ese punto, pero quiero dejar subrayado acá, la prueba no se pierde porque hay personas que están investigadas y las fuentes de prueba le pertenecen al hecho, no a la persona.
La defensa, en su momento, planteó, su señoría, un pedido de nulidad absoluta, porque se estaban afectando derechos y garantías constitucionales al amparo del artículo 150D del Código Procesal Penal. La Fiscalía nos ha contestado declarando infundado, a través de la disposición fiscal número 1 del 3 de junio del 2022, infundado el pedido de nulidad absoluta presentado por la defensa. Por eso es que estamos hoy ante vuestro despacho supremo, su señoría, para poder plantear esta discusión. ¿Cuál es el objeto de debate en esta audiencia de tutela de derechos? Que usted se pronuncie, su señoría, si es que la Fiscalía, al emitir la disposición fiscal número 6, ha afectado, ha vulnerado, ha desconocido en perjuicio del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, 4 aspectos. Primero, el derecho constitucional y convencional a no ser investigado por un órgano fiscal incompetente. Segundo, si lo ha desviado o no del procedimiento preestablecido por la legalidad constitucional en el artículo 117 de la Carta Política. Tercero, si al hacerlo le ha dispensado al presidente de la República un trato discriminatorio comparado con situaciones idénticas o más gravosas que otros expresidentes de la República. Y cuarto, si con ello afecta la garantía constitucional de la seguridad jurídica. Son los 4 actos lesivos que hemos planteado, 3 violaciones a derechos fundamentales y una garantía constitucional, en este caso su señor. Empecemos por lo primero. Empecemos por lo primero, señoría. Vamos a iniciar con la primera afectación. Esta primera afectación tiene que ver con la afectación que se genera cuando a una persona, un órgano fiscal, un despacho fiscal que es incompetente para investigarlo, lo investiga. Esa es la primera discusión que vamos a suscitar. Señoría, y la conclusión a la que usted arribará es que el despacho de la Fiscalía de la Nación viola el derecho del presidente, don José Pedro Castillo Terrones, a no ser investigado sino por un órgano fiscal competente. En otras palabras, la Fiscalía de la Nación es un órgano fiscal incompetente para investigar al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Porque la Fiscalía no puede investigar al señor presidente de la República por fuera de los supuestos del artículo 117 de la Constitución, que establece que solo por un delito puede ser procesado el presidente de la República en funciones. Uno solo, traición a la patria. Regula 3 infracciones constitucionales, pero un solo delito, traición a la patria. Organización criminal no. Tráfico de influencias tampoco. Colusión menos. Solo por traición a la patria. Pero la Fiscalía, siendo incompetente ab inicio, ab origine, para investigar al presidente de la República en funciones, lo hace. Por eso es que viola este primer derecho. Quiero partir por señalar lo que establece precisamente el artículo 71, numeral 1 del Código Procesal Penal, que reconoce la tutela. Fíjese usted, que como usted lo conoce mejor que yo, su señoría, la tutela de derechos es un mecanismo que en realidad tiene una base convencional en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los estados deben brindar a las personas recursos sencillos, efectivos, eficaces, cuando se violan sus derechos. El artículo 25 de la Convención Americana, cuando habla de la protección judicial, los estados deben ofrecer a las personas un recurso disponible, idóneo y eficaz cuando sus derechos sean vulnerados. Por eso es que el Estado, en el artículo 71 del Código Procesal Penal, reconoce la tutela de derechos y dice: el imputado podrá hacer valer sus derechos por sí o a través de su defensa los derechos que la Constitución y las leyes le conceden. Y el artículo 55 de la Constitución dice que los tratados forman parte del derecho nacional. Y la 4ª disposición final y transitoria de la Constitución establece que los derechos no solo son lo que dicen que son las leyes o la Constitución, sino también lo que dicen los tratados de derechos humanos. Lo mismo dice el Código Procesal Constitucional antiguo y el nuevo Código Procesal Constitucional, que hay que analizar y definir los derechos en función de la jurisprudencia convencional. Y acá me parece importante, señoría, analizar el artículo 8.1 de la Convención Americana. En efecto, el 8.1 del Pacto de San José, ¿no es cierto?, que ha nacido en 1969 y que entra en vigor en el Perú desde 14 de julio de 1978, que lo ratificamos. El Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8.1, señala que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en un plazo razonable
por un juez o tribunal competente en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra él. De acá voy a partir, voy a establecer un punto que es importante. Fíjese cómo la Convención Americana dice en cualquier acusación penal formulada en su contra. Eso quiere decir que yo voy a sostener el absurdo. Como la Convención Americana dice acusación, entonces solo desde la acusación una persona tiene derecho a ser juzgada por un juez competente. Pero antes de la acusación puede ser juzgada por un juez incompetente. ¿Habría ese absurdo? Pero así están razonando, ¿no? Varios juristas que dan opiniones a placer, ¿no es cierto? Que dan opiniones de coyuntura, dicen, no, dice la Constitución, dice acusación, no dice investigación. Miren usted. 8.1 de la Convención Americana, en cualquier acusación, claro, en cualquier imputación, en cualquier sindicación, en cualquier denuncia, a eso se refiere el 8.1. Entonces, ¿por qué parte el 8.1? Porque si bien de manera explícita el 8.1 de la Convención Americana reconoce el derecho a ser juzgado por un juez competente, y esto ha sido definido por el caso Apitz y Barbera contra Venezuela, el caso Barreto Leiva contra Venezuela, quiere decir que los tribunales de justicia son aquellos que legalmente han sido establecidos. Eso es lo que quiere decir. Pero quiero, señoría, que vuestro despacho en esta resolución amplíe los espectros del artículo 8.1 de la Convención Americana y reconozca que dentro de su contenido convencional, el 8.1 también protege que las personas solo sean investigadas por fiscales competentes. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? En el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil. Fundamento 185. Todas las exigencias del debido proceso previstas en el 8.1 de la Convención Americana se extienden también a los órganos no judiciales, a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial. O sea, esa garantía de juez competente pensada ab inicio para los jueces también se extiende para los fiscales. Eso es lo que quiere decir la Corte Interamericana. En el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil. En conclusión, señoría, cuando el artículo 8.1 de la Convención Americana dice que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez competente, eso quiere decir que toda persona también tiene derecho a ser investigada por un fiscal competente. Porque resultaría un absurdo, su señoría, resultaría un contrasentido inadmisible, intolerable para el derecho, que se pueda sostener esta premisa. La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe que una persona la procese un juez incompetente, pero permite que un fiscal incompetente investigue a la persona. Eso es inadmisible. La conclusión es, nadie puede ser juzgada sino por un juez competente y nadie puede ser sino investigado por un fiscal competente. Pero el señor fiscal de la Nación no es competente para investigar al señor presidente de la República en funciones. Y para eso es necesario analizar el artículo 117 de la Lex Legum y Norma Normarum, nuestra ley de leyes. ¿Qué señala? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, un delito. 2, por impedir las elecciones parlamentarias, presidenciales, regionales. 3, por disolver el Congreso. 4, por impedir la reunión o funcionamiento de los órganos del sistema electoral. O sea, el artículo 117 de la Constitución señala que al presidente de la República, durante su mandato, durante su periodo, mientras esté en funciones, solo el presidente de la República puede ser acusado, procesado, perseguido, investigado, denunciado por 4 supuestos. Un delito, traición a la patria, y 3 infracciones constitucionales: impedir las elecciones, disolver el Congreso fuera de los supuestos de la Constitución e impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Ese es el mandato constitucional. Que sabe y que ha estudiado el tema. Don Luis Felipe Villarán,
el más egregio comentarista de la Constitución de 1860. En esta obra que se reconoce que ha sido editada por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional 2016, la Constitución Peruana Comentada, recoge los comentarios del maestro Villarán sobre la Constitución de 1860, que tenía un artículo como el que tiene ahora la Constitución del 93. Y Villarán decía lo siguiente, cito: la excesiva facilidad para acusar al presidente haría vacilante y débil su acción. El presidente sería el subordinado del tribunal o jurado encargado de juzgarlo. El periodo presidencial sería incierto y la oposición dispondría de un arma formidable contra el gobierno. El maestro Luis Felipe Villarán por eso colegía: estas consideraciones prueban la necesidad de rodear la acusación contra el presidente de reservas y formas que impidan los procesos inmotivados. Aníbal Quiroga, en su trabajo sobre la no procesabilidad jurídica del presidente de la República, señala lo siguiente: la expresión señalada en el artículo 117 de la Constitución Política tiene que ser entendida en su verdadera dimensión constitucional, axiológica y procesal, y no restringida a un aspecto meramente penal o a una sola actuación del proceso penal, acusación, sino al inicio de cualquier tipo de procesos, sean administrativos, privados, arbitrales, civiles, penales, constitucionales o de otra índole, en función al principio de unidad del proceso. Aún en sus fases prejudiciales, o sea, para Aníbal Quiroga, ni siquiera el presidente puede ser querellado. El presidente no puede ser demandado en la vía civil, porque si admitimos esas interpretaciones intonsas que dicen, perdón, la Constitución prohíbe acusar, pero no prohíbe investigar, pero como la Constitución solo prohíbe acusar, al presidente sí se le puede demandar. Es absurdo. Pues Aníbal Quiroga dice, en ningún tipo de proceso, penal, civil, administrativo, de ninguna índole, existe una inviolabilidad a la figura, a la investidura del presidente de la República. Ese es el sentido. Don Francisco Eguiguri, que hizo primero, dedicó su tesis a investigar esta figura de la responsabilidad del presidente, es lo que señala. A manera de reflexión, ¿no es cierto? Dice, es preocupante, ¿no? Es preocupante que la Constitución contemple solo unas pocas causales para su acusación durante el ejercicio de su mandato. Tampoco podrá el presidente de la República ser acusado o procesado penalmente por delitos comunes, incluso dolosos, que cometa mientras ejerce el cargo, debiendo para ello esperarse a que finalice su mandato. Durante su mandato no, hay que esperar a que finalice su mandato. Eso es lo que está en la Constitución. Así debe interpretarse el 117 de la Constitución. Don Javier Valle Restra, el espíritu de nuestra carta, comentando la Constitución de 1979, que tenía una disposición casi idéntica a la del 117. El espíritu de nuestra carta, dice el tribuno, ha sido forjar así elementos que limitan la voluntad del jefe del Estado. Al no ser este responsable durante su mandato, sino en los casos taxativamente señalados en la Constitución. Don Luis Felipe Villarán, Aníbal Quiroga, el profesor Francisco Eguiguri, don Javier Valle Restra. Ahora, vamos a analizarlo desde el prisma del derecho constitucional comparado. De analizar otras constituciones, porque el Perú no es una isla. El Perú no es el único país que establece una protección a la función, no a la persona, al cargo. Constitución de Grecia, que dice la Constitución de Grecia, el presidente de la República no es en ningún caso responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones,
más que en casos de alta traición o violación deliberada de la Constitución. Es una inviolabilidad relativa, como en nuestro caso. Solo en alta traición o en violación a la Constitución puede el presidente responder durante su mandato. Por esos supuestos no. Constitución de Andorra, salvo en los casos previstos en la Constitución, los copríncipes son inmunes a toda demanda. De Armenia, el presidente de la República solo podrá ser considerado responsable de actos no relacionados con su estatuto después del término de su mandato. Es más, el 140.2 de la Constitución señala no podrá ser procesado ni considerado responsable de los actos derivados de su condición. Podrá responder, sí, después del término de su mandato. Antes no, durante no. Constitución de Corea del Sur, artículo 84 de la Constitución. El presidente no será acusado de un delito durante su mandato, salvo insurrección, traición a la patria. Si es insurrección o si es traición a la patria, sí. Si no es esos dos casos, no puede. Constitución italiana, artículo 90. El presidente de la República no será responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, salvo alta traición o violación de la Constitución. El presidente será acusado por el Parlamento. Traición, alta traición o violación a la Constitución. Constitución República de China. El presidente no podrá ser objeto de enjuiciamiento penal sin haber sido revocado o destituido de sus funciones, a menos que se le acuse de haber cometido un acto de rebelión o traición a la patria. Durante su mandato, en sus funciones, no, salvo rebelión o traición a la patria. Constitución de Uruguay. Se refiere a que durante el mandato, ¿no es cierto?, no puede haber acusación criminal, ¿no es cierto?, ni aún por delitos comunes. Constitución de Costa de Marfil, artículo 157. El presidente de la República no es considerado responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales, solo en el caso de alta traición. Constitución de Colombia. La Constitución de Colombia es más clara aún. Dice, el presidente no puede ser ni perseguido ni juzgado. La Constitución de 1991 que es vigente hasta la fecha. Ni perseguido ni juzgado. Ahora, desde una interpretación histórica del artículo 117 hacia atrás, señoría, si analizamos el constitucionalismo histórico, vamos a llegar a la misma conclusión. Hemos tenido 12 constituciones en nuestra historia de vida republicana. Y de las 12 constituciones vamos a ver, señoría, cómo a partir de un determinado momento hasta hoy, de manera invariable, de manera inalterable, el presidente no puede ser investigado fuera de los supuestos que establece la Constitución. Las constituciones de 1823 y de 1826, ¿no es cierto?, no hicieron esa limitación. El presidente era responsable por todo. Pero luego, ¿no es cierto?, luego empiezan a establecerse algunas excepciones, ¿no? Muy bien, amigos, 10:28, pues continúa.